Dios le habló a Abraham en Ur de Caldea y lo llevó a Canaán, y allá tierra donde lo llevó se la prometió en heredad a su descendencia. Abraham no tenía hijos y tenía 75 años, pero Dios le hizo entender: voy a multiplicar tu descendencia como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Abraham creyó lo que le dijo Dios. Pero Dios no cumplió de inmediato su promesa. Dios dejó pasar el tiempo. Pasaron 25 años sin que se cumpliera la promesa divina. Abraham sabía lo que le dijo Dios y creía, pero no se veía nada de lo prometido. Es que Dios no es un hombre. Con razón dice Oseas: yo no soy hombre. Yo no soy enemigo a la puerta. Yo soy Dios. Cuando Dios habla, su palabra es verdad. Él no engaña. Y su palabra se fundamenta en la realidad. Él piensa darle a Abraham un hijo, y en ese hijo multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Él muestra su eternidad. No es como los hombres que hablamos y tenemos que cumplir de inmediato, porque si no se nos pasa el tiempo y cuando menos lo pensamos ya estamos viejos y ya nos sentimos incapaces de cumplir lo que prometimos. A Dios no le pasa el tiempo. Dios no se envejece. Dios es eterno. Por esa razón Dios habla, y aunque pasen los años, no hay afán, porque siempre Él está con la misma energía, con la misma vitalidad. Dios fue ayer, como se dice de Cristo, que es Dios, es hoy y es siempre. Él no se envejece, Él no se enferma. Por eso la seguridad en la fe de Abraham. Y además de esa fidelidad divina y de esa veracidad de la palabra divina, tenemos el poder de Dios. Por eso vemos que si Dios le promete a Abraham un hijo y multiplicar en ese hijo su descendencia, Él puede hacerlo. Él es capaz. Pero a los hombres nos causa risa mirar lo que hace Dios, que lo hace cuando los hombres decimos: eso no se puede, eso es imposible. Cuando Abraham tenía 99 años, leemos en el libro del Génesis, le dijo Dios a Abraham en Mambré: el año entrante por esta época, Sara tu mujer tendrá en sus brazos un hijo de sus entrañas, lo estará arrullando. Y Abraham se reía al pensar en su ancianidad. Yo, un anciano de 100 años, voy a tener un hijo. Y mi mujer, una anciana de 90 años y todavía estéril, va a tener un hijo. Cuando todo parece imposible, cuando naturalmente no puede haber ya relaciones entre el hombre y la mujer, sin embargo, promete Dios y cumple, porque Dios es todopoderoso y hace todo lo que quiere. Abraham creyó pensando en la autoridad, en el poder divino, y pensando en la veracidad de la palabra, y pensando en la fidelidad de Dios. Aunque pasen los años, Dios no se olvida, porque no es como nosotros, olvidadizo. Él no tiene memoria, todo lo tiene presente, todo lo está viendo. Él ve el pasado, y ve el presente, y ve el futuro al mismo tiempo. Pues habla con precisión de cualquiera de los tiempos, del pasado, del presente o del futuro. Pero Dios prueba a Abraham, lo probó en esta forma, haciéndole entender: yo no soy hombre, yo soy Dios. Por eso pasó el tiempo y la promesa no se cumplía. Y cuando se viene a cumplir, cuando parece imposible a los ojos humanos, eso no se puede. Los hombres no podemos, Dios lo puede todo. Para él no hay nada imposible. Lo que para los hombres es imposible, naturalmente, para Dios es posible.
hace lo que quiere. Pero Dios sigue probando la fe de Abraham. Le da un hijo. El hijo esperado durante tanto tiempo, 25 años. El hijo querido porque era el único hijo que tenía Abraham y lo quería porque era su propio hijo, hijo de sus entrañas. Y sin embargo, ese hijo va creciendo. Y cuando ya está joven, todavía prueba a Dios a Abraham. Le dice a Abraham, usted quiere mucho a su hijo único, a Isaac. Vengo a decirle algo que yo quiero. Ofrézcamelo en sacrificio en una montaña que le voy a indicar en la región del Moria. Y Abraham, aunque Isaac era su hijo y muy querido, aunque él había esperado con anhelo, aunque le había recibido con alegría y era feliz con su hijo, era el único. Cuando Dios le propone, llévelo al monte Moria, a la región del Moria, y me lo sacrifica en mi honor, Abraham acepta la prueba, acepta lo que Dios le dice. Está resuelto a llevar a su hijo a sacrificarlo en el monte que el Señor le indique. Y prepara todo y se va con su hijo. Leemos en el Génesis, hacia el capítulo 21 o 22, podemos encontrar el sacrificio de Abraham. Abraham se va con su hijo. Lleva un criado, lleva una bestia, una mula. Y allí lleva la leña para el sacrificio hasta cierto lugar. Y en cierto lugar de aquella región del Moria, toma la leña y se la carga sobre los hombros a su hijo. Toma el cuchillo y el fuego y se encaminan a la montaña para cumplir el desafío de Dios. Sacrifíqueme a su hijo. Y Abraham va resuelto a sacrificarlo. Y llegan al lugar de que Dios le indica a Abraham, aquí quiero que sacrifique a su hijo. Y allí prepara el altar con la leña que lleva el hijo. Y pero fijémonos también cómo en el camino, cuando empiezan a caminar los dos juntos, Abraham e Isaac, Isaac con la leña al hombro y Abraham con el cuchillo y el fuego. Isaac le dice al papá, Padre mío, llevamos todo lo del sacrificio, llevamos la leña, llevamos el fuego, llevamos el cuchillo, pero ¿dónde está la víctima? Y Abraham sabe que la víctima es su hijo, pero no le dice usted es la víctima, sino Dios proveerá, hijo mío, de la víctima para el sacrificio. Es que Abraham va pensando, Dios pide que le sacrifique a mi hijo, y voy a sacrificárselo porque yo reconozco que mi hijo le pertenece a Dios, Él me lo dio, porque quien da la vida es Dios. Y Abraham está convencido, la vida la da Dios, porque ya le había dicho, Señor, yo no tengo hijos, porque tú no me los has dado. Y ahora le promete y le da un hijo, y es Isaac, a quien él quiere entrañablemente. Pero va pensando por el camino, Dios es capaz de devolverme a mi hijo con vida, aunque yo se lo sacrifique. Iba confiado en la palabra divina, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como las arenas del mar, y la multiplicaré en tu descendiente, en tu único hijo Isaac. Abraham piensa en todo eso, y piensa en la fidelidad divina, y piensa en el poder de Dios, y ciertamente no se equivoca. Dios es capaz de devolver a su hijo con vida, y eso fue lo que pasó allá en el monte. Cuando iba a sacrificar a Abraham a su hijo, le habló Dios por medio de un ángel. Abraham, detente. No hagas daño a tu hijo único. Ya conocí tu fidelidad. Y le promete de nuevo multiplicar su descendencia en ese hijo, como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Y Abraham entonces no sacrifica al hijo, pero encuentra la víctima de la que le había hablado al hijo. Dios proveerá de víctima, hijo mío. Mira a su alrededor y encuentra un carnero enredado por los cuernos en la maleza, y toma el carnero y lo sacrifica
en lugar de su hijo. Vale la pena reflexionar en las palabras de Abraham y cómo Abraham habla sin haber visto nada, porque Abraham conoce la providencia divina. Dios es un ser que cuida de los hombres y se interesa por nosotros y va disponiendo las cosas de tal forma que saquemos provecho y estemos felices siéndole fieles a Él. Por eso el libro del Deuteronomio nos habla y nos dice, miren, la obediencia a Dios no es beneficio de Dios. La obediencia a Dios es beneficio de ustedes. Si le obedecen, miren los beneficios que sacan de la obediencia. Pero si se rebelan y no le hacen caso, miren las consecuencias que salen de la desobediencia, de la rebeldía. Eso lo comprobamos en este sacrificio. Abraham obedeció y miren el resultado. No lloró la muerte de su hijo. No se sintió defraudado. Se sintió feliz obedeciéndole al Señor, porque el Señor, viendo la obediencia, lo recompensó, evitando que muriera su hijo y dándole otra víctima para el sacrificio. Qué bueno reflexionar para entender las enseñanzas divinas que salen de la palabra divina, cuando uno sabe reflexionar en ella. Pero ese sacrificio de Abraham tiene otro sentido. Ese sacrificio de Abraham es una demostración del amor que Dios tiene para los hombres. Dios nos ama. Y entonces se cumple lo de San Juan, cuando la entrevista de Cristo con Nicodemo. Tanto amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo a la tierra para que su Hijo salve al hombre. Y entonces vemos cómo el sacrificio de Abraham es signo del sacrificio de Cristo en el Calvario. Es demostración del amor de Dios para los hombres. Así como Abraham amaba a su hijo Isaac, así Dios nos ama a nosotros. Y nos ama tanto que es capaz de sacrificar a su hijo por amor nuestro. Hacer que su hijo muera para que vivamos nosotros. Hay entonces que admirar en el sacrificio de Abraham el amor de Dios, que quería prefigurarse en el amor de un padre por su hijo, pero por encima de su hijo, el amor a Dios. Dios nos ama tanto que prefiere la vida de los esclavos, la vida de los pecadores, de los que lo habíamos ofendido, a la vida de su hijo. Que su hijo muera para que los enemigos de Dios podamos vivir y ser felices. Reflexionemos y admiremos el amor de Dios.